Bien, Dayan, estábamos contigo, me estabas hablando de reconocimiento, creo. Sí, sí, doctor. O sea, en síntesis, este caso trata de que las autoridades bolivianas puedan validar, ¿no? Esa sentencia que se ha emitido en España. Pero en sí, el derecho internacional privado es más que todo la relación entre los individuos, ¿no? En un contexto internacional privado. Ante la pregunta de qué tipos de conflictos resuelve el derecho internacional privado, me respondes con la definición, que no está mal, por supuesto que no, pero no precisa la respuesta adecuada, que es conflictos de leyes, conflictos de competencia y finalmente, a lo que tú apuntas acertadamente, un conflicto de continuidad, que tiene que ver con este reconocimiento de aquella decisión adoptada en una sede extranjera que pretende ser válida o pretende causar estado, surtir efectos en otra jurisdicción. En este caso, la decisión radicada en España, que ha sido obviamente trasladada, materialmente hablando, por el interesado, en este caso el boliviano divorciado, y que para poder contraer nuevamente un vínculo matrimonial en Bolivia, debe homologar, debe autenticar, debe permitir el reconocimiento de esa determinación a través de un procedimiento de carácter procesal interno, procesal civil interno, a cargo del Tribunal Supremo de Justicia. Tribunal Supremo de Justicia, radicado en Sucre. Ya les había adelantado en la última clase, artículo 501 del Código Procesal Civil, de que es la autoridad, la instancia competente para resolver asuntos de reconocimiento y autenticación o ejecución, en todo caso, de sentencias extranjeras. Todo un apartado dedicado estrictamente a esta situación lo podemos encontrar a partir del artículo 501, perdón, del Código Procesal Civil. ¿Ok? Entonces, esa es la situación que se presenta ahora, pero la respuesta adecuada, y en concreto debió ser, el derecho internacional privado resuelve conflictos de leyes, de competencia y de continuidad. De continuidad. Entonces, esa matriz de elementos extranjeros por un lado y de conflictos que resuelve por otro, debe manejarlo cuasi de memoria, porque son herramientas que les va a permitir establecer con precisión si un caso de naturaleza jurídica, una relación interpartes, corresponde o no al campo del derecho internacional privado. Solo a través de esos aspectos van a poder colegir si la respuesta es afirmativa o negativa. Si no se basan, si no se valen de estos aspectos, difícilmente van a llegar a una conclusión correcta. Difícilmente, cuando no imposible. ¿Ok? ¿Está claro hasta acá? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, esa era la tarea que debían realizar y en base a la resolución que hemos presentado en clase, en este momento, solamente sabrán cuál es más o menos ya su puntaje. Bueno, espero que ahora no se encuentren deliberadamente perdidos. ¿Ok? Tiene que quedar esto muy claro. Sigamos, por favor. Me permito, por lo tanto, consolidar el tema 1, porque vamos a pasar al tema 2, al menos de forma, a grosso modo y de forma muy general. Algunos elementos claves de la temática introductoria a nuestra disciplina. ¿Ok? Estoy en pantalla, ¿no es así? Sí, doctor, se visualiza. Muy bien. La denominación ya saben, ya lo saben, para empezar a familiarizarnos con las distintas tipologías y apelativos que se les atribuye a esta disciplina como tal, derecho conflictual,
derecho de colisión, como lo ven allí, derecho de conflicto de leyes, una serie de denominativos que van a encontrar en la amplia literatura jurídica escrita a este respecto, bueno, que no debe provocar mayor confusión, sino más que una mera sinonimia, porque básicamente se refieren a lo mismo. ¿Ok? Por lo tanto, si encuentra qué sé yo, en un opus de alguna insignia autoridad en la materia, que en lugar de llamar derecho internacional privado lo denomina derecho conflictual, se está refiriendo a lo mismo. Básicamente a lo mismo. ¿Ok? Acá el aspecto clave, importancia del elemento extranjero. Importancia del elemento extranjero. Su delimitación con otras áreas de derecho. ¿Cuáles son los elementos extranjeros? Ya lo saben, ahora entiendo de memoria. Sujeto, objeto, modo. Ahora bien, según Elisa Pérez Vela, una doctrinaria uruguaya, la presencia de ese elemento extranjero debe ser valorada de acuerdo a su importancia. De acuerdo a su importancia. ¿Ok? Por lo tanto, debe ser un elemento extranjero relevante, decisivo. ¿Decisivo para qué? Para la posible contracción de un conflicto o la eventual presencia de un conflicto. ¿A qué me refiero, por lo tanto, con elemento extranjero relevante? Que tenga una trascendencia tal que en el futuro pueda provocar un conflicto de esta naturaleza. Si ustedes tienen una relación jurídica entre una empresa boliviana y otra empresa brasilera, automáticamente estaremos hablando de una controversia típicamente de derecho internacional privado. No basta con la divergencia de nacionalidades. Tendrá que realmente ese elemento extranjero, tendrá que ser relevante para situar a esta relación jurídica en el campo jus privatista. De lo contrario, no será el caso. Como ustedes, por ejemplo, adquieren una movilidad, y muchos de ustedes seguramente ya lo han realizado, pero lo adquieren no de la famosa compraventa de autos, sino más bien, o en todo caso, lo adquieren en un consorcio multinacional. Y de ellos, muchísimos, ¿no es así? Toyota, Nissan, cuyas sucursales operan en territorio boliviano autorizadamente. Cuando ustedes adquieren un vehículo de ese consorcio multinacional, ese acto de compra y venta no remite automáticamente a una situación propia del derecho internacional privado o a un conflicto de ese campo por el mero hecho de que hayan tenido una relación o contacto con un emporio internacional. ¿Cuándo surgirá el conflicto? ¿Cuándo surgirá el conflicto? Cuando ustedes adquieran, por ejemplo, en Chile, un vehículo, lo importen a Bolivia, lo importen, pero con todos los mecanismos autorizados para el efecto, no lo que coloquial y vulgarmente conocemos dentro de la jerga local como autos chutos, sino con todos los mecanismos autorizados para el efecto, insisto, y el mecanismo automotor falla. Allí podríamos estar hablando, ¿por qué? Porque hay un punto de conexión clave, que es la importación, donde ya intervienen, primero, dos territorios, donde interviene un consorcio que puede representar a muchísimos países, pero que opera en Chile, y un acto como tal de traslado que tiene un desarrollo en Bolivia, que es la utilización efectiva del automóvil o del vehículo automotriz. ¿Se entiende? Así que el elemento extranjero, que ya saben de memoria, que debe corresponder al sujeto, objeto, modo, ¿ok? Tiene que ser relevante, tiene que producir verdaderos efectos, eventuales o no, en esa relación, dentro de esa relación jurídica. ¿Ok? Por lo tanto, también hablamos que su delimitación con otras áreas es bastante evidente porque el derecho internacional privado dialoga permanentemente con el derecho civil, con el derecho comercial, con el derecho mercantil, con el derecho de familia, con el derecho de inversiones, etc. Entonces, para la adecuada
aprehensión cognitiva, conocimiento de esta materia. Es importante que vayan recordando progresivamente aspectos elementales o distintivos de estas otras materias antes señaladas. ¿Ok? Es muy importante. Continuemos. Entonces, ¿qué es el derecho? Ya lo sabe, sistema de normas jurídicas. Esto de estática y dinámica, y validez y alcance, creo que también lo saben, ya lo han abrazado en teoría de introducción al derecho o en alguna rama tributaria de esta, o atingente de esta, así que no voy a detener demasiado en ello, ¿ok? Dinámica jurídica, completitud, unidad y coherencia también. Esto viene de la teoría kelseniana del concepto de definición de derecho, alimentada en parte por la teoría de Hart, de Herbert Hart, que seguramente también ya lo han avanzado, ¿ok? Quiero pensar. Y si no me lo dicen, ojo. Los factores que impulsan la aparición del derecho internacional ya saben: el cosmopolitismo del hombre, la diversidad legislativa, el pluralismo jurídico y el tráfico jurídico externo. El hombre, en su desarrollo, en su decurso evolutivo en la historia, siempre ha migrado de un territorio a otro, siempre. Este acto de migración, de movimiento extra, intra y transterritorial, ha posibilitado precisamente el surgimiento paulatino del derecho de gentes, por un lado, el famoso jus gentium, derecho de gentes, que así se conocía en el Imperio Romano y que hoy se conoce como derecho internacional, derecho de gentes, y también la interrelación comercial entre varias ciudades, ciudades satélites del Imperio Romano, ciudades-estado, que fueron dominadas por este régimen y que por lo tanto también requerían para su conservación cultural y su dinámica jurídica, requerían por supuesto de determinadas pautas de acción, pautas normativas que poco a poco las fue consolidando el derecho internacional a través de lo que se conoce como la lex mercatoria. La lex mercatoria, que también lo van a encontrar en muchos textos, es aquel compuesto, aquel conjunto de actos típicos del ejercicio comercial internacional que primigeniamente se desarrollaban, por ejemplo, entre el traslado de mercadería o mercancías en barcos de una latitud a otra, con la conquista de las Américas también se generó este tipo de situación. Así que obviamente esto fue consolidando poco a poco un ámbito de prácticas consuetudinarias conocidas en el ámbito jus privatista como lex mercatoria y que hoy son reconocidos como lineamientos rectores, como principios fundamentales para la correcta aplicación, cumplimiento y consecución de un determinado contrato a nivel comercial por parte de cualquier Estado perteneciente al sistema jurídico internacional o al sistema internacional de Estados. ¿Ok? Entonces, la diversidad legislativa que primitiva y primigeniamente encontramos en esos estados satélites propios del Imperio Romano y que luego fueron consolidándose a raíz de los Estados-nación, luego de la paz de Westfalia de 1648, permitió cada vez más el conflicto, la presencia de conflictos, posibilitó la presencia de conflictos a este nivel, porque obviamente la ley de una determinada nacionalidad no armonizaba necesariamente con la ley de otra cuando éstas se encontraban en un punto de colisión a raíz de la presencia de una relación jurídica determinada. Ejemplo, cuando un francés se trasladaba a Alemania, y en Alemania o Austria, y en Austria contraía nupcias, y luego se trasladaba a Holanda y allí decía divorciarse. ¿Cuál era la ley aplicable? La de la nacionalidad, la francesa, la de la celebración del matrimonio, la austriaca, o la del lugar del divorcio, que en este caso del último circuito, que es la holandesa. De ahí que se habla, como ven abajo, de tráfico jurídico externo, que es lo que persigue estudiar y por lo tanto resolver el derecho internacional privado.
Primero estudia este tránsito, de curso transnacional de una situación jurídica que atraviesa varias fronteras, que puede atravesar varias fronteras, ¿ok? A veces ese tráfico jurídico externo, hasta arribar a un determinado circuito, que en el ejemplo que me basaba podía ser holandés, podía ser el austriaco o podía ser finalmente el francés. ¿Se entiende hasta acá? Sí, doctor. Perfecto. El señor Vicente nos dice que el derecho internacional se configura como el conjunto de normas y principios que cada ordenamiento particular establece para adoptar una relación especial. No voy a leer, yo soy enemigo de las lecturas. Docente que lee diapositivas no es docente, ¿ya? Así que esto lo van a lecturar motu propio, ustedes de cuenta propia, para asimilar conceptos más, o definiciones en este caso, un poco más hilvanados, perteneciente a grandes jurisconsultos sobre esta materia, para que se familiarice con sus contenidos más próximos, ¿ok? Porque ya la definición como tal la hemos avanzado. Tampoco es que me esté eximiendo de responsabilidades en cuanto a su debida formación. Bueno, Elisa Pérez Vera, de quienes hablaba, es una definición fantástica, fantástica la que tiene, y otra vez me interesa la parte final que dice, o el modo en que se producen no agota sus consecuencias en una sola esfera jurídica. Vamos a utilizar los términos de esfera jurídica, campo jurídico, jurisdicción, asiento jurisdiccional, que han estado seguramente escuchando con bastante detenimiento de parte mía, como aplicables a un mismo caso, es decir, a un Estado. En lugar de decir el Estado boliviano, puedo referirme a la esfera jurídica boliviana y me estaré refiriendo ¿a qué? Al sistema jurídico boliviano. Puedo referirme al campo jurídico boliviano y me estaré refiriendo al sistema jurídico boliviano. Y así sucesivamente puedo caracterizar cualquier otro sistema con los términos esfera, campo, jurisdicción, asiento, etc. ¿Ok? Ello también para que la terminología sea un poco más asequible para ustedes. Bueno. Muy importante, elementos extranjeros, sujeto, objeto y modo. Cuando las personas que intervienen en la situación jurídica tienen diversa nacionalidad, sujeto. Objeto, cuando lo que persigue la relación jurídica se pretende surte efectos en dos o más jurisdicciones diferentes. Conflictos de continuidad. Modo, cuando en una relación totalmente doméstico-nacional surge un elemento foráneo, transformándola, convirtiéndola en internacional. Lo que les decía, una relación jurídica originalmente nacional se convierte en una internacional ante la presencia de un elemento foráneo o elemento extranjero. Entonces, estos tres aspectos que están en las diapositivas colgadas en la unidad temática 1, tienen que dominarlas porque van a suponer herramientas de análisis y principalmente de identificación de una relación jus-privatista. Y cuando digo jus-privatista, estoy refiriendo, para quienes ingresan a las 4:30, como si la clase empezara a esa hora, a una relación de derecho internacional privado. A eso me refiero jus-privatista. ¿Ok? Entonces, estos elementos, herramientas de análisis, indefectibles. Bueno, no se olviden, porque van a estar presentes y porque además van a orientarlos en la resolución de los siguientes casos prácticos a resolver para las unidades temáticas subsecuentes de nuestro programa. García Romero con otra definición igualmente interesante. Y aquí lo que les habla de Pérez Vela. No basta la presencia accidental o accesoria de un elemento extranjero, como el sujeto, objeto o modo, para que pueda calificarse a una relación como de tráfico externo, es decir, como de derecho internacional privado. Tiene que ser, por lo tanto, un elemento, como pueden ver acá en pantalla, un elemento extranjero relevante. Relevante. ¿Ok? ¿Se entiende? Voy a esperar una respuesta, si se entiende o no se entiende.
Sí, doctor. ¿Se entiende? Dayana, ¿se entiende? Así es, doctor. Perfecto. Maricruz me dijo que sí. A ver, ¿siguen construyendo tu casa? Por si acaso, ¿quién era la que estaba construyendo su casa? No recuerdo bien el nombre, perdón. ¿Se entiende esto? Elemento extranjero relevante. ¿Se Sí, tiene una doctor. relación? Mi Perfecto. duda es, ah, yo un ejemplo, ¿no? Hace rato lo de transporte, pero exactamente a qué, digamos, relevante, cómo podríamos diferenciar qué es relevante y qué no. Muy bien. Esa, por ejemplo, es una excelente pregunta. ¿Cómo podemos hacer esa distinción entre lo que es relevante y lo que, y lo que no lo es? Volvamos a un ejemplo, pero precisando algunas características y componentes elementales. Si una situación que se presentara, ojo, entre entre un boliviano y una peruana que se casan en Bolivia, que se casan, supongamos, en Cochabamba, y la esposa peruana, la cónyuge peruana, cansado del varón, o cuando entiende que se acaba de romper, de extinguir el proyecto de vida en común. No se olviden que ahora, con el Código de las Familias y el proceso familiar, basta con que alguno de los cónyuges aduzca de que se extinguió el proyecto de vida en común para que dé curso el divorcio. Ya no es un trámite engorroso, moroso, burocrático, el de promover o el de obtener jurídicamente la disociación o desvinculación conyugal. Ya no. Basta con que se aduzca por parte de uno de ellos que se extinguió este proyecto de bien común. Entonces, vemos que la peruana o la cónyuge de nacionalidad peruana señala esto ante una autoridad jurisdiccional familiar cochabambí, boliviana en consecuencia. Ahora, estamos hablando de que hay un boliviano, un sujeto de nacionalidad boliviana y otro sujeto de nacionalidad peruana, que comparten una relación jurídica, en este caso de carácter familiar. ¿No es así? Bastará el solo hecho de que uno de ellos sea nacional de otra latitud de otro país para que esta relación que se pretende disolver en Bolivia corresponda al derecho internacional privado. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el juez, si la peruana además decide acudir, la mujer de nacionalidad peruana decide acudir ante un juez familiar o público en lo familiar boliviano, ¿qué va a hacer el juez? Va a asumir competencia y va a resolver el asunto. ¿Pero por qué va a asumir competencia inicialmente? Porque el acto jurídico que se pretende disolver, que es el vínculo matrimonial, fue efectuado en territorio boliviano y por lo tanto, y la mujer no se ha trasladado a otro país. No hay un punto de conexión como un cambio de domicilio que obligue al juez boliviano o a otro juez a analizar si corresponde o no asumir competencia sobre la causa. Entonces, tenemos una relación en la que intervienen dos sujetos de distintas nacionalidades, que es un rasgo característico de problemas de derecho internacional privado, pero cuya consecuencia o desarrollo no va a implicar un conflicto ni de competencia ni de leyes, porque el matrimonio fue celebrado en el mismo país y porque la persona interesada en la desvinculación conyugal, en la disolución del acto jurídico, en este caso familiar, eligió al juez competente boliviano, al juez familiar. Entonces, ese elemento de nacionalidad no es relevante. No es relevante. Porque en el acto de origen y en el acto de curso se mantiene en un mismo circuito jurídico. En un mismo circuito jurídico. ¿Cuándo se convertirá esa nacionalidad en un elemento extranjero relevante? Cuando la mujer, la cónyuge, se traslade al Perú, a su país de origen, y allí interponga la demanda de divorcio. Entonces ahí se complica la cosa, porque el juez peruano deberá primero definir
si es o no competente para atender la causa. Segundo, dónde se originó el acto de vinculación conyugal, si fue en Bolivia o en el Perú. Sabemos que es en Bolivia por la referencia hipotética que les planteo. ¿Qué ley va a aplicar si es que asume competencia? Y si la decisión que asume en su país va a tener o no efectos jurídicos en Bolivia respecto del cónyuge que todavía reside en territorio boliviano. Entonces, el elemento clave, en definitiva y en resumen, para guiarlos a ustedes a diferenciar entre lo relevante y no relevante, es el punto de conexión. ¿Qué es punto de conexión? Me preguntarán. Cambio de domicilio, lugar de ubicación espacial del bien inmueble, ya lo vamos a ver después a qué se refiere, entre otros más. Pero el principal es el cambio de domicilio. Entonces, ese es un punto de conexión relevante que les va a permitir diferenciar entre lo que es y lo que no es relevante. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Perfecto. Entonces, ese punto de conexión, otra vez, tiene que ver, para esta distinción entre lo relevante y lo irrelevante, con el estatuto personal, tiene que ver con la Lex Ries Itae, el lugar de la ubicación de los bienes espacialmente, y con el lugar de celebración o no de un acto, o el lugar del cumplimiento no de un acto. Esto otra vez de puntos de conexión, cambio de domicilio, de nacionalidad, estatuto personal, Lex Ries Itae, ley del cumplimiento, lo vamos a ver adelante porque son principios rectores que así como los elementos extranjeros y los problemas que resuelve el derecho internacional, también los va a guiar como herramientas útiles a resolver casos de tráfico extranjero, de tráfico externo. ¿Ok? Permítame un instante, por favor. Ok, preguntas, dudas hasta acá, consultas, reclamos. ¿Alguna consulta hasta acá? Doctor, yo tengo una pequeña duda. Adelante. ¿En todos los casos es el mismo procedimiento o hay excepciones, por decirle? A ver. En el caso de los dos ejemplos que hemos dado, ¿no es cierto? Hemos hablado de países cercanos, países vecinos o muy lejos, ¿no? Yo me refiero al punto de que si es que existen excepciones que no puede atender algún juez, tiene que haber un antecedente antes o sí puede proceder o puede ser competencia siempre de un juez. En el caso de divorcio. No sé si me expliqué, doctor. Más o menos, a ver, trata de desarrollarlo mejor. Hemos hablado, ¿no es cierto?, de un juez español. ¿Sí? Hemos hablado en este caso de relevante de si la cónyuge peruana va a su país, pero por decirle, habrá una excepción que el juez no quiera atender el caso, por decirle. Claro, claro que sí. ¿Sí? Y lo vamos a ver en las unidades temáticas quinta, sexta y séptima.
Y ya la pueden ir revisando porque tenemos presentaciones ya desarrolladas para el efecto y tenemos también y contamos con bibliografía adicional sobre su contenido. ¿Habrá situaciones donde el juez se niegue a aplicar? Se niegue primero a asumir competencia o en todo caso se niegue a resolver la causa, más allá de las distancias geográficas que puedan presentarse entre uno u otra persona que responda a nacionalidades diferentes entre sí. Claro, ¿y cómo te respondo? Te respondo en parte con un tratado, que es la Convención, recuerdan, de Normas Generales de Derecho Internacional Privado, ¿recuerdan esa norma? Hablamos en la última clase sobre ella. Ahí está. La Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado. ¿Qué dice esta convención? Ojo, Bolivia no es parte signataria, pero les había indicado de que como este tratado internacional recoge el derecho consuetudinario en la materia, es decir, la práctica consolidada sobre normas generales de derecho internacional privado, muchos de sus preceptos pueden ser vinculantes para el Estado boliviano o pueden cuando menos servir de orientación para la resolución de muchos conflictos. De tráfico internacional. Entonces, a la pregunta artículo 2 de Mirta. Los jueces y autoridades de los estados partes estarán obligados a aplicar el derecho extranjero tal como lo harían los jueces del estado cuyo derecho resultará aplicable, sin perjuicio de que las partes puedan alegar y probar la existencia y contenido de la ley extranjera invocada. ¿Esto qué quiere decir? No responde directamente a lo de Mirta. Quiere decir que si aplica la ley extranjera, por ejemplo, un juez peruano aplica el derecho boliviano para resolver el divorcio entre dos bolivianos yacentes en ese país, lo tiene que hacer de la misma forma y en el mismo modo que lo haría un juez boliviano. Si va a aplicar, por ejemplo, el Código de las Familias y del proceso familiar. Pregunta, ¿será que los jueces extranjeros pueden aplicar leyes de otros países? Claro que sí, es una práctica muy frecuente. Un juez brasileño puede aplicar el Código Civil mexicano. Un juez colombiano puede aplicar el Código Civil y Comercial unificado de la nación argentina. Un juez boliviano puede y debe, no lo hace, por supuesto, o no lo hace usualmente, por esta visión territorialista y nacionalista que tenemos anacrónica del siglo XIX en el país. ¿Puede aplicar la ley chilena? Claro que sí. ¿En qué materia? En cualquiera, cuando así la situación lo exija, por supuesto. Cuando así lo exija. Entonces, acostúmbrate a la idea de que los jueces extranjeros pueden aplicar leyes de otros países si así su ley interna lo prescribe. ¿Qué quiero decir? Si el Código Civil brasilero insta al juez brasilero en causas civiles de que aplique el derecho extranjero cuando corresponda, y esa situación que está atendiendo, la causa que llegó a su conocimiento, corresponde al derecho boliviano, pues aplicará la ley boliviana, porque así lo dicta su derecho interno. Entonces, sí están obligados. Y cuando lo hacen, deben hacerlo, como dice acá el artículo 2, en la misma forma en que lo haría el juez de la ley, ¿ok? El juez de la nacionalidad de la ley que corresponde. Ejemplo, y algunos preguntarán, ¿y cómo va a hacer eso? Pues porque difícilmente un juez brasileño conoce cómo los jueces bolivianos, mal que bien, aplican la ley de su propio país. Entonces, ¿qué hace el juez brasilero? Deberá remitirse ¿a qué? A esto, a la jurisprudencia. Y deberá ver cómo el tribunal del país al que corresponde la ley que va a aplicar, usualmente aplica esa norma. ¿Cómo la aplica? Y eso se ve traslucido, en general, en la jurisprudencia que se consolida al respecto. Si el juez brasileño quiere ver cómo se aplica en materia comercial el Código Civil de Comercio por parte de los jueces bolivianos, ¿qué va a hacer? Va a revisar la jurisprudencia en materia comercial sobre ese caso en particular. ¿Dónde? Pues en la página web del Tribunal Supremo de Justicia. Así es sencillo. Hoy no hay barreras, mucho menos digitales,
y los diálogos interjurisdiccionales son cada vez más frecuentes, al punto de que es una práctica muy habitual que se aplique derecho extranjero en el mismo modo y en la misma forma que lo haría el juez de la ley de origen. ¿Hasta ahí se entiende? Para pasar a recién, porque era importante este preludio, para pasar a responder a Mir. Bueno, ¿qué pasa si no lo quiere hacer? Artículo 6. No se aplicará como derecho extranjero el derecho de un Estado parte, ¿ok? Cuando artificiosamente se hayan evadido los principios fundamentales de la ley de otro Estado parte. Esto es fraude a la ley. Fraude a la ley. Artículo 7. Las situaciones jurídicas válidamente creadas en un Estado parte, de acuerdo con todas las leyes con las cuales tengan una conexión al momento de su creación, serán reconocidas por los demás Estados parte, siempre que no sean contrarias a los principios de su orden público. Por lo tanto, a tu pregunta, si el juez puede o no excusarse la causa, o más que excusarse en términos jurídicos, no aplicarla o no tomar conocimiento, puede deberse, entre los factores, a la presencia de tres situaciones en específico. Uno, fraude a la ley, que el juez entienda que si llega a conocer de la causa o que esa causa que se está presentando en su jurisdicción tiene un origen fraudulento, es decir, que se evadió la ley imperativa aplicable originalmente a la situación, ya lo vamos a hacer con el entendimiento de la unidad 8, no se preocupen, o que de aplicar esa ley extranjera o de tomar conocimiento de esa situación jurídica, se violentaría su orden público interno. ¿Qué quiere decir orden público interno? Ya seguramente lo han avanzado en derecho internacional público. Orden público es aquel conjunto de principios y de regulaciones interno-normativas que configuran el normal funcionamiento, el andamiaje interno de un Estado. Estas normas de vigilancia, normas de policía, que resguardan la garantía, que resguardan el debido funcionamiento de todo el sistema jurídico interno de ese Estado. Por ejemplo, en Bolivia ustedes saben que en un caso de préstamo, ¿ya?, se cobra intereses máximo del 3%. Y estoy hablando en términos muy genéricos, recuerdan sus clases de contratos y derechos civiles. Esto está incluso regulado por el Banco Central. 3% de interés. ¿No es así? Ese es el tope, el techo. Bueno, ¿qué pasa? Puede pasar que un deudor migre por evadir el cumplimiento del adeudo, supongamos que es un contrato de préstamo entre dos bolivianos, el deudor migra a la Argentina, el acreedor lo persigue hasta la Argentina, allí resuelve iniciar un proceso ejecutivo, el juez argentino asume competencia, entiende que puede ser competente, acá no es importante saber por qué las razones de las que asumió o no, simplemente el juez asume, aplica la ley en este caso la ley argentina, no la ley boliviana, la ley argentina. Bueno, y dice, ok, se debe cobrar, ejecutar la deuda por el 3.5%, porque en Argentina el techo es del 3.5. 3.5. Entonces el acreedor, ojo, que persiguió al deudor hasta la Argentina, luego el deudor retorna a nuestro país y el acreedor ya con la sentencia en mano, homologada en Bolivia, al momento de que homologar la sentencia, ¿qué le va a decir el juez del Tribunal Supremo? Le va a decir, no señor, yo puedo reconocer la validez de la decisión, pero no puedo disponer su ejecución al 3.5%